El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, son las 7:30 de la mañana en Santa Cruz de Tenerife. El día está bien, no está lloviendo, pero claro, hoy todavía se esperan coletazos de esta borrasca. Ayer a las 9:19, a las 21:19, sonaba en el área metropolitana la alerta de protección civil, que decía protección civil y atención de emergencia del Gobierno de Canarias debido a las lluvias intensas en la isla de Tenerife. Evite cualquier desplazamiento no esencial. Si conduce, extreme la precaución, no cruce zonas inundadas, ni barrancos, ni pasos subterráneos o garajes a pie, ni en coche. Aléjese de cauces y diríjase a zonas altas si está en área de riesgo. Manténgase informado por los canales oficiales. Esto lo decía ayer el Gobierno de Canarias con una alerta que enviaba a todos los habitantes del área metropolitana. Ayer llovió muchísimo por zonas y por barrios y por horas. A esta hora en el Puerto de la Cruz no había llovido y de repente cayó, bueno, la mundial. Verán las imágenes, gracias a todos los oyentes que nos han mandado al WhatsApp cientos y cientos de imágenes y vídeos de todo lo sucedido en la jornada de ayer tarde-noche. Bueno, no hay que lamentar ningún tipo de desgracia personal, por lo tanto, positivo. Pero hoy se han suspendido las clases en Tenerife, en La Palma, y por supuesto ya estaban suspendidas ayer en Gran Canaria, ayer por la tarde, no hay clase. Y por si las moscas, porque hoy termina la borrasca de pasar por Canarias, hoy ya se va, recomendamos que si no es necesario, que no salgan de casa, que esténse tranquilos en casa bueno, no hagan desplazamientos, no cojan el coche, si no es necesario. Y los que estén en la carretera, que hoy me imagino que no hay atasco, porque no hay colegio, pues mucha precaución, porque ahora, por ejemplo, ayer pasó lo mismo. En Santa Cruz hizo un día estupendo por la mañana y pasaron unas horas y cayó la intemerata. O sea, qué precaución, hoy último día, ya mañana se acabó la tempestad. Bueno, recordarles que el próximo lunes hacemos un programa especial desde el MUNA. Próximo lunes 30 a partir de las 7:30 de la mañana estaremos en el Museo de la Naturaleza y Arqueología en Santa Cruz de Tenerife, donde haremos este programa especial. Les recuerdo, el lunes a partir de las 7:30, si están por la zona centro de Santa Cruz, pues pasen y nos pueden conocer haciendo lo que hacemos, haciendo radio. Bueno, saben que nos gusta, me dice un oyente, buenos días, que no hay atasco, jajaja. Bueno, esto es un mensaje. Bueno, pues nada, hay atasco. Pues precaución, escuchen la radio y por lo menos se lo van a pasar medianamente bien. Bueno, saben que nos gusta recordar lo que pasó hace algún tiempo y en el día de hoy concretamente, el 25 de marzo de hace un año, Rusia y Estados Unidos iniciaban en Riad negociaciones claves para saber si habrá proceso de paz en Ucrania. Eso fue hace un año, 365 días han pasado y de paz, rián de rián. Les recuerdo que España se ha gastado ya en esta guerra, solo España, 17.000 millones. 17.000 millones de euros en esta guerra que ni nos va ni nos viene. Y llevamos 1.496 días de guerra. Esto significa en Román Paladín 4 años y 29 días. 4 años y 29 días y 17.000 millones de euros, con las necesidades y con las carencias y con los problemas que hay en España y ahora más con esta nueva guerra. Y la nueva guerra de Oriente Próximo, porque para mí no es Oriente Medio, sino es Oriente Próximo, llevamos 26 días. Y bueno, ya ven cómo va la gasolina y el gas, que hablaremos luego. Después volveremos a debatir el tema de la gasolina y el gas.
Y hoy es miércoles ya 25 de marzo de 2026. Es el Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido. Cada año, para rendir tributo a uno de los funcionarios de las Naciones Unidas que, cumpliendo su trabajo para esta organización, fue secuestrado y asesinado en el año 1985, que era Alex Colet. Asimismo, es una fecha para tomar medidas de resguardo y protección de todas las personas que realizan trabajos humanitarios dentro de esta organización y para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. La Organización de Naciones Unidas durante muchos años ha trabajado para llevar un mensaje de paz, fraternidad, y esperanza a todos los pueblos del mundo. Sin embargo, por ello ha tenido que pagar un precio muy alto, como el secuestro, desaparición y muerte de un gran número de trabajadores que han desempeñado un rol humanitario. Vamos con las efemérides del día de hoy, del 25 de marzo 1807. El Parlamento británico aprueba abolir el tráfico de esclavos. Y en 1835 aparece el primer cuadernillo de los cuentos de Andersen. En 1917, abolida la pena de muerte en Rusia. Y en 1933, un día como hoy, suprimidos en Alemania los sindicatos libres. En 1957 se firman los tratados de Roma, constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1996, el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe las exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados a causa de la enfermedad de las vacas locas. Y en 2008, Ford vende sus marcas británicas Jaguar y Land Rover a India Tata Motors. En 2018, detenido en Alemania, el expresidente catalán Puigdemont, tras 5 meses huido de España, quedó en libertad después de que la justicia alemana aceptara su extradición a España por malversación de fondos y no por rebelión, como habían pedido los jueces españoles. Vamos con el santoral del 25 de marzo, Anunciación de Nuestra Señora hoy, Dimas, Quirino e Irineo. A todos ellos, muchas felicidades. Y Rusia, da la que te pego, 4 años después, intensifica sus bombardeos en el mayor ataque contra Ucrania en semana. Rusia ha lanzado cientos de drones y docenas de misiles sobre Ucrania durante la noche, matando a 5 personas e hiriendo al menos a otras 27, según han informado las autoridades ucranianas este martes. Con casi 400 drones lanzados, se trata de uno de los mayores ataques de Rusia en semanas. La ofensiva continuó durante la mañana del martes, cuando docenas de drones atacaron la capital, Kiev. Los misiles y drones rusos cayeron tanto sobre zonas residenciales como sobre infraestructuras de transporte y energía, según el gobierno. Los vídeos que se han grabado del ataque muestran edificios residenciales con ventanas destrozadas y fachadas rotas en varias regiones. Al mismo tiempo, el ejército de Moscú ha intensificado sus esfuerzos para romper las defensas de la línea del frente ucraniano, en lo que podría ser el inicio de una ofensiva terrestre de primavera que los analistas y el gobierno de Volodymyr Zelensky ya preveían. Desde el pasado 17 de marzo, Rusia ha intensificado sus ataques y ha trasladado maquinaria pesada y más tropas al frente. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que, en los últimos días, las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias zonas estratégicas. Y los europeos preocupados por las guerras y partidarios de una mayor independencia de la Unión Europea. En tiempos de incertidumbre, 2/3 de los europeos desearían que la UE desempeñara un papel de protección frente a las crisis mundiales y los riesgos de seguridad, según una nueva encuesta del Eurobarómetro. Más de 7 de cada 10 encuestados de la UE dicen estar muy preocupados por los conflictos activos cerca de la UE, mientras las guerras en Ucrania y Oriente Medio siguen causando estragos. Entre los 16 países de la UE donde la guerra era la preocupación más común, los encuestados españoles, italianos y chipriotas fueron los más propensos a expresar una gran preocupación por las guerras.
Los españoles, italianos y chipriotas se inquietan también por la dependencia de la UE de países no comunitarios en materia de defensa. Al contrario, los niveles más bajos de preocupación se registraron en Eslovenia, Letonia, Estonia y Chequia. Con el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio, los ciudadanos de la UE también están preocupados por la dependencia del suministro energético de países no pertenecientes a la UE. Los porcentajes más elevados de personas muy preocupadas por este tema se registraron en Italia, España y Polonia, mientras que los niveles más bajos de preocupación se registraron en Dinamarca, Lituania y Suecia. El 89% afirma que los Estados miembros de la UE deberían estar más unidos ante los retos globales y piden que la UE sea más fuerte a nivel internacional. Israel confiesa su deseo de controlar todo el sur del Líbano hasta el río Litani. Esto es lo que queda de la gasolinera que Israel ha bombardeado aquí en Navatille esta misma mañana y que ha quedado totalmente reducida a escombros. Aquí en Navatille los bombardeos son constantes también, los combates son muy cercanos, los milicianos de la guerrilla chií de Hezbolá y las tropas israelíes combaten a aproximadamente 10 kilómetros y eso ha hecho que esta ciudad, que antes de la guerra tenía unos 50.000 habitantes, se vacíe completamente y se convierta en una ciudad fantasma. Los pocos libaneses que quedan aquí ven con extrema preocupación los últimos anuncios de las autoridades israelíes. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Smotrich, dijo ayer que Israel debería reocupar el sur del Líbano y hace tan solo unas horas el ministro de Defensa ha asegurado que sus tropas van a tomar el control de todos los puentes sobre el río Litani que queden en pie, lo que hace pensar a muchos en una nueva invasión. Y en nuestro país el gobierno se asegura la convalidación del decreto anticrisis tras pactar con Junts la bajada del IVA a los autónomos. Atento con esto del IVA a los autónomos en la península, porque está en 85.000 y aquí en Canarias el gobierno de Canarias lo ha puesto en 50.000. Escuchen. Esta tarde se debate una proposición de ley en ese sentido, se vota el próximo jueves, es una iniciativa impulsada por los de Puigdemont y los socialistas han confirmado que ellos van a votar que sí a algunos de sus puntos. Esta es una iniciativa que en principio no tiene efectos prácticos, pero desde Junts nos dicen que tienen el compromiso del gobierno de llevarla a la práctica. Lo que nos dicen fuentes socialistas es que ellos ya estaban trabajando en una iniciativa en ese sentido, es que no tengan que pagar el IVA los autónomos que ganen menos de 85.000 euros. Con este sí de Junts, el gobierno ya tendría asegurado sacar ese decreto económico adelante y no necesitaría al Partido Popular, que lo que le pedía era que pospusiese esta votación para que el decreto fuese más ambicioso. Y la cita electoral en Andalucía, que ya saben que es el 17 de mayo, acelera la salida y sustitución de la vicepresidenta Montero, que lidera la papeleta del PSOE, que ayer se despidió. María Jesús Montero se ha despedido de sus compañeros en el Consejo de Ministros. Es una espectacular política. Aunque la portavoz no ha querido desvelar si ha sido el último y tampoco ha entrado en las quinielas que se abren para sustituirla como vicepresidenta primera. Es una prerrogativa del presidente. Y como ministra de Hacienda, al ministro de Economía le han preguntado si le gustaría que esa cartera se uniera a la suya. El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo. Lo que es un hecho es que Montero se irá sin presentar los presupuestos, motivo por el que Feijóo hoy arremete contra ella y contra Sánchez. La señora Montero, que se va a Andalucía, es, junto con él, los dos responsables de que España en los últimos 7 años haya tenido solo 3 presupuestos. Y deja también pendiente otra de sus grandes tareas, la reforma del sistema de financiación autonómica. Y atentos con esta noticia porque un exconsejero del Pentágono insta a lanzar una marcha verde sobre Ceuta y Melilla. Algo que ya hemos hablado aquí hace semanas. Deberían enviar excavadoras a la frontera, dice. El investigador Michel Rubin sostiene que Canarias está fuera del ámbito de la OTAN y resucita la controversia artificial. Las islas sí están dentro del Tratado Atlántico Norte. De este tema hemos hablado hace semanas antes de que saliera el consejero del Pentágono.
Y las medidas de Sánchez dejan sola a Canarias en la escalada de la gasolina. El plan anticrisis basado en rebajas fiscales sin aplicación en el archipiélago abarata 20 céntimos por litro en la península, pero sigue al alza en las Islas Canarias. Esto no hay por dónde cogerlo. Y 5 años después, Canarias sigue sin recuperar el PIB per cápita que tenía antes de la pandemia. Somos una de las regiones de Europa con el PIB más bajo per cápita. El archipiélago cierra 2024 con un PIB por habitante de 28.786 euros, el 72,2 del promedio comunitario, el 72,2, pero el 73 del ejercicio del 2019. Este registro solo es el tercero mejor de las regiones ultraperiféricas, con el primer y segundo puesto, fíjense ustedes, para Madeira, que está mucho mejor que Canarias, y para Azores, que está mucho mejor que Canarias. Madeira el 88,3 y Azores el 72,5. Ya saben que Canarias el 72,2 del PIB por habitante, uno de los más bajos de Europa. Y sin embargo, vivimos en el paraíso. Y todos los partidos, salvo Vox, acuerdan que las camas elevables sean obligatorias en Canarias para aliviar a las camareras de piso. El acuerdo incluye la incorporación de camas elevables y carros motorizados como medidas de prevención de riesgo laboral en establecimientos hoteleros, extrahoteleros y determinados complejos de viviendas vacacionales. Bueno, terminamos con una nota musical y un día como hoy, o sea, un 25 de marzo de 2016, fue el primer e histórico concierto en Cuba de la banda de rock británica, los Rolling Stones. Never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the Capital Radio.